Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Ok, pues vamos a comenzar con con las clases de esta semana. Tenemos que apurarnos un poquito porque esta semana ya es que práctica 3, ¿verdad? La semana pasada hicimos la 2 y entonces esta práctica 3 ya es de modelado. Necesitamos ver algunos conceptos del tema 4 para poder ir a la par con el laboratorio. Entonces, pues ya andamos también acabando el tema 3, ¿verdad? Nos falta un poquito, pero vamos a apurarnos para tratar de ver lo más que se pueda del tema 4 y pues puedan hacer bien su práctica 3, ¿no? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos viendo las restricciones de llave primaria, ¿no? Vimos ya, dependencia funcional, vimos ya las consideraciones requeridas. Creo que aquí nos quedamos, ¿no? Recuérdenme, ¿quién me recuerda exactamente en dónde nos quedamos? Todavía no vemos los tipos de llaves primarias, creo que no, ¿verdad? O no recuerdo si ya vimos las consideraciones opcionales requeridas. Creo que ahí nos quedamos. Aquí, ¿verdad? Bueno, voy a retomar desde aquí de las consideraciones requeridas. No estamos viendo todavía la parte de las restricciones de llave primaria, ¿no? Ya vimos que es una llave primaria, vimos dependencia funcional, también ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejemplos de empleando esta notación? Checar si estas expresiones son verdaderas o falsas y al final este concepto nos sirve para ayudarnos a detectar quién puede ser la llave primaria, ¿no? Los atributos que están de este lado son atributos determinantes. Si este atributo es determinante, significa que su valor puede determinar los valores de todos estos atributos que son atributos dependientes de forma única. Si esto es verdadero, entonces A puede ser seleccionado como, este atributo podría ser seleccionado como llave primaria, ¿no? Bueno, de las consideraciones requeridas para asignar a un atributo como PK es que ese atributo, sus valores nunca deben ser modificados. Y obviamente lo que habíamos comentado, sus valores no pueden ser opcionales, ¿no? ¿Por qué esta restricción de que los valores nunca pueden ser modificados? También me parece que ya habíamos comentado, ¿no? Si tenemos un diseño en donde tenemos varias tablas y supongamos que aquí definimos una llave primaria en esta tabla, no sé, un cierto atributo como llave primaria, si ese atributo lo estamos propagando como FK hacia varias tablas, ¿ok? Una cosa así, es decir, esta tabla se relaciona con varias, entonces aquí vamos a tener FKs. ¿Qué pasa si este atributo, que es parte de la PK, llegara a cambiar? ¿Ok? El problema que vamos a tener aquí es que si queremos cambiarlo es que de entrada tendríamos que cambiar el valor en todas las tablas referenciadas. Si no tenemos cuidado, pues vamos a generar inconsistencia. ¿Ok? Eso es por un lado. Ahora imagínense que aquí, no sé, supongamos que es la curve, por ejemplo, ¿no? Que se nos ocurre poner a la curve como una PK. Si por alguna razón llega, supongamos que son una tabla de clientes, ¿ok? Si por alguna razón necesitamos cambiar la curve de un cliente, supongamos que vamos a cambiar la curve de 9, de la curve 9 a la curve 10, ¿no? Si intentamos cambiar, por ejemplo, aquí la curve a nivel de la tabla padre, el manejador nos va a enviar un error porque nos diría, esta curve que quieres cambiar, este 9, no lo puedes cambiar, no lo puedes quitar porque tienes atributos o más bien registros que están siendo referenciados, ¿no? Tienes registros referenciados, no lo puedes hacer. Entonces tal vez pensaríamos, bueno,
vamos a cambiar primero el valor de la FK. Si intentamos cambiar de 9 a 10, ahora aquí también vamos a tener un error porque el manejador nos diría, quieres agregar un nuevo valor de una curva, pero ese nuevo valor no existe en la tabla padre. Entonces, como no existe, no lo puedes cambiar. Entonces, tenemos errores por ambos lados, ¿no? El manejador no nos va a dejar. ¿Qué tendremos que hacer si realmente quisiéramos hacer este cambio? Tendremos que deshabilitar las restricciones de referencia, aplicar los cambios y después volver a habilitar los constraints. ¿Ok? Cuando lleguemos a la parte de SQL vamos a ver que una restricción, un constraint puede habilitarse o deshabilitarse temporalmente. Se fijan, es un relajo, ¿no? Estar haciendo todo esto. Hay que estar modificando la estructura de la base de datos, estar deshabilitando constraints y aparte, pues tener mucho cuidado, ¿no? Al hacer estos cambios de no generar inconsistencia. Entonces es una tarea bastante complicada que la verdad no se recomienda para nada hacer. Entonces de aquí está este punto, ¿no? Llaves primarias nunca deberían de cambiar sus valores una vez que se hayan asignado o una vez que se hayan insertado o almacenado en sus respectivas tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí regresando a nuestro caso del automóvil, si estos atributos que ahorita están como todavía tenemos la duda si se van a designar como PK o no, si llegaran a ser susceptibles a cambios, pues de manera inmediata diríamos no podrían formar parte de una PK, ¿no? Por ejemplo, si el número de placa llegara a cambiar, de plano ya lo descartamos, ¿no? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces ahora hay otro conjunto de consideraciones que son opcionales, es decir, podríamos omitirlas, ¿ok? Es decir, podría funcionar nuestra asignación de IPK, pero la verdad es que en la práctica también son importantes, ¿no? Estas consideraciones se enfocan más sobre todo a cuidar desempeño, ¿ok? ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, en la clase pasada vimos que una PK, ¿ok? Decíamos que el manejador de manera automática agrega un constraint not null para validar que sus valores sean únicos. Y aparte agrega un índice de tipo unique, ¿se acuerdan que comentamos? Para validar duplicidad. Bueno, vamos a ver un poco más adelante que un índice de tipo unique en realidad es una estructura de datos de tipo árbol. Entonces, esta estructura de datos guarda o almacena los valores de la APK. ¿Ok? Entonces, dentro de los nodos del árbol, como vamos a ver, aquí van a estar los valores de la llave primaria. Entre más simples sean los valores, ¿ok? Entre más simples sean los valores, va a ser más fácil y más eficiente la administración de esta estructura. Entonces, normalmente la llave primaria que tiene, digamos, la estructura más simple y más fácil de administrar es cuando tenemos valores numéricos y de preferencia consecutivos, enteros. Entonces, esta sería la llave primaria más eficiente posible. El detalle, pues, es que si nosotros asignamos una llave primaria que es natural, como puede ser la curve RFC, pues pueden ser cadenas largas, ¿no? Son cadenas largas que van a estar apareciendo en varias tablas. Y entonces tenemos ahí algunos detalles de desempeño. Primero, estar repitiendo cadenas largas en varias tablas como foráneas, pues de entrada es poco más tardado su procesamiento, ¿no? No es lo mismo procesar, por ejemplo, una cadena de 18 caracteres a procesar un valor entero, ¿no? El 5, el 6, el 7, el 2000, etcétera, ¿no? Entonces, el tener estas cadenas largas, pues nos da también la sensación de que tenemos redundancias, ¿no?
Entonces, por otro lado, pues puede haber cierta penalización también en desempeño, aunque, perdón, en cuanto a espacio. Almacenar esta cadena larga, pues requiere más espacio que almacenar un valor numérico, ¿no? Entonces, en general, si queremos obtener el mejor desempeño en cuanto a llaves primarias y foráneas, este tipo de valores es lo más adecuado. Ok, entonces, ¿qué tipo de llave primaria me da este comportamiento? Pues es complicado, ¿no? Que una PK natural se comporte así. Entonces, para esto, si queremos optimizar desempeño, se agrega un atributo nuevo, ¿ok? Que tenga estas características, que se les conoce como llaves primarias artificiales, los famosos IDs que muchas veces se agregan a las tablas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿están de acuerdo que ni este atributo ni este atributo cumple con estas características, ¿no? Aquí el número de motor, pues sí es un número entero, pero es un número bastante grande, ¿no? Entonces, si queremos obtener mejor desempeño, la llave primaria que lo ofrece es una llave primaria artificial, ¿ok? ¿Qué es una llave primaria artificial? Me voy a adelantar aquí un poquito. Pues es un atributo, ¿ok? Que no tiene realmente significado para las reglas de negocio, ¿no? También se le llega a llamar llave primaria subrogada, ¿ok? Déjenme cambio de red porque estoy en una red media lejana, a ver si no se me corta la comunicación. Sí me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, también se les conoce como subrogadas porque son llaves primarias generalmente secuenciadores que típicamente empiezan en 1 y se van incrementando. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, en sentido estricto, agregar una columna no tiene realmente significado para las reglas de negocio, es decir, es un atributo que no es natural de una entidad, ¿no? Normalmente es un campo de tipo numérico entero, consecutivo. Obviamente, al ser un valor agregado, sus valores nunca van a cambiar, ¿ok? Una vez que se asigna un ID, nunca se van a cambiar. Dice que se está cortando un poco. Es que ¿saben qué? No me cambió de red. No sé por qué. A ver, voy de nuevo. Ahí ya me escuchó bien. ¿Sí me escuchan bien ahorita? Ya estoy en una red distinta. Ok. Sí, profe. Sí, Pip. Ok. Entonces, este atributo, si se fijan, pues cumple con todos los atributos para tener el mejor desempeño, ¿no? Por convención, la llave artificial, vamos a utilizar esta convención, el nombre de la tabla, _ID. Y bueno, por sus características, cumple con el concepto de dependencia funcional, ¿no? Al agregar un ID. Entonces, si nosotros quisiéramos tener mejor desempeño, nuestra tabla se vería así. Entonces, en realidad, ¿quién sería la llave primaria al final ya de este ejercicio de esta tabla? Pues lo más adecuado sería una llave primaria artificial. Cumple con todos los requisitos, ¿no? Y aparte, pues representa la mejor opción de desempeño. ¿Vale? Entonces, así se vería ya nuestra llave primaria de la tabla automóvil, ¿no? Ahora, pues no todo es como que beneficio, ¿no? Como en esta materia hemos platicado, toda decisión muchas veces o todo beneficio también va a implicar cierto costo, ¿no? O ciertas ventajas y desventajas. ¿Cuál podría ser una desventaja de una APK artificial? Aquí, por ejemplo, podríamos caer en una situación de inconsistencia también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se me ocurre asignarle a estos dos automóviles, el 1 y el 2, la misma placa? Es decir, puedo repetir este número aquí, esta clave o este número de placa.
Primer pregunta. ¿El manejador me dejará? Primero, para empezar. Pues Sí si te la columna deja. no tiene una restricción, pues sí te va a dejar. Si la columna de efecto no tiene una restricción de tipo unique, me va a dejar. Entonces aquí ya estaría generando inconsistencias, ¿no? Porque esta tabla me diría que son dos autos diferentes porque es una PK distinta. Por lo tanto, el manejador los considera como registros distintos. Pero resulta que desde el punto de vista de las reglas de negocio, tienen la misma placa. Eso representa un error, una inconsistencia. Hasta cuestiones de corrupción, ¿no? Y podría generar porque, pues a lo mejor al tener dos placas, el dueño nada más paga impuesto de un auto, pero en realidad tiene dos, ¿no? Entonces podemos generar problemas aquí hasta de corrupción, ¿no? ¿Qué haríamos para resolver esto? Bueno, sí, agregar un constraint de tipo unique, ¿no? Y tal vez, no sé, les viene en su mente, bueno, ok, me dijiste que pues tener una PK artificial nos ayuda con desempeño. Pues ya tenemos un artificial aquí, ¿no? Un artificial aquí, pero ahora agregamos un constraint unique a este atributo. Tal vez pensarían, oye, pues no caeríamos en la misma situación porque ahora tienes dos constraints, ¿no? Uno de PK y ahora un unique, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Podríamos pensar en que tenemos aquí una ligera penalización al tener un nuevo constraint, pero esa penalización es mucho más barata a tener que estar propagando, por ejemplo, una cadena larga, ¿ok? Que es FK, y a su vez, a la hora de hacer join, cuando lleguemos a SQL, muy probablemente estas llaves foráneas también se van a indexar. ¿Para qué se indexan? Para que a la hora de hacer operaciones de tipo join, tengamos también un buen desempeño. Entonces vamos a tener índices sobre cadenas largas y aquí es donde vamos a tener posibles detalles de desempeño. Entonces, a pesar de agregar este unique, ok, sí tenemos ganancia, ¿no? Al agregar una PK artificial. Entonces, es lo que puede suceder cuando tengamos una artificial. Depende qué tan delicado sea el tener o no un constraint unique en ciertos atributos, lo podemos agregar. ¿Ok? Bueno, dudas en cuanto a lo que es una PK artificial. Muy bien, entonces ya una vez que vimos cuál es la mejor opción, ya lo único que nos resta es ver el último punto que es importante, tipos de llaves primarias. Hemos mencionado ahorita dos tipos, que son una llave primaria natural, ¿ok? Que es un atributo que cumple con todas las consideraciones, por lo menos obligatorias, para que el atributo sea designado como PK. Y adicional, ese atributo tiene significado para las reglas de negocio, ¿no? Es un atributo nativo o propio de una entidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pudiera ser en una tabla de estudiante? Ejemplos de atributos que pudiera ser llaves primarias naturales. ¿Qué se les ocurre? El número de cuenta. Su número de cuenta se considera como una PK natural, ¿ok? Tiene significado para las reglas del negocio, ¿no? Inclusive hasta se puede desglosar, ¿no? El número de cuenta tiene, ¿qué tiene? Por ejemplo, les dice si vienen de prepa o de bachillerato externo. Creo que también les dice la generación o el año en el que entraron, ¿no? Una cosa así. Hasta un dígito verificador, ¿no? Entonces es una PK natural. Ejemplos como la CURP, el RFC son ejemplos de atributos que pudieran ser PKs naturales. O hasta el email, ¿no? No sé si han visto que en sitios utilizan el email como username o como clave única, ¿no? Son ejemplos de PKs naturales. Y bueno, tienen este detalle de desempeño, ¿no? Generalmente son cadenas largas que pues pueden presentar este detalle, ¿no?
Tal vez si es una tabla pequeña que no tiene tantos registros y que no se asocia con tantas tablas, pudiéramos considerar dejar una PK natural. Hay empresas que les restringen inclusive el uso de PKs naturales. Por ejemplo, el INE es una de ellas. Toda su base de datos está homologada a llaves primarias artificiales. ¿Ok? No hay tablas con PKs naturales. Entonces, eso más que nada por desempeño, ¿no? Y bueno, ya platicamos de las artificiales o subrogadas, ¿no? Y ahora son las candidatas. Este también es muy sencillo, este concepto. Una llave candidata es generalmente una PK natural que no fue seleccionada para formar parte de la PK. Es a veces importante identificarla, sobre todo esto en diseño conceptual, porque normalmente estos atributos son los atributos que llegan a indexarse con un constraint de tipo unique, ¿no? Depende la importancia que tenga para cada caso de estudio. Por ejemplo, aquí en el ejemplo del automóvil, en el caso del automóvil, al agregar una PK artificial, el número de matrícula o la placa se convertiría en una PK candidata, a lo mismo que el motor. Si decidimos que sus valores son únicos, ¿ok? Y obligatorios, cumplen, ¿no? Con la definición de PK, pero no fueron seleccionadas, entonces se consideran como PKs naturales y también candidatos, ¿no? Muy bien. Y por último, una PK compuesta. Aquí sí me voy a detener un poco porque tiene cierta importancia en las PKs compuestas. Primero, ¿qué es una PK compuesta? Cuando tenemos una llave primaria formada por más de un atributo. Gráficamente o en nuestros diseños, como veremos en temas posteriores, cuando tenemos una PK compuesta, la vamos a identificar de esta manera. Tenemos un atributo A1 y gráficamente vamos a ver la palabra PK para indicar que es parte de la llave primaria. Entonces vamos a tener otro atributo también como PK. Aquí nos puede dar la impresión de que tendríamos dos llaves primarias, ¿no? Es incorrecto decir eso. Ok, una tabla no puede tener más de una PK. Aquí en realidad esta notación lo que nos indica es que es una sola llave primaria, ok, una sola, pero está formada por dos atributos. O sea, aunque ustedes vean aquí la abreviación PK, es una sola llave primaria, un solo constraint, digamos, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Ahora, ¿quién me explica qué implica que ahora la llave primaria esté formada por dos atributos en cuanto a, sobre todo en cuanto a la unicidad? ¿Qué implica ahora que tengamos una PK combinada? O sea, ¿cómo validaríamos ahora si los registros están duplicados o no? Piensen en este ejemplo. Cuando nosotros decidimos que una tabla tenga una PK compuesta, ahora el manejador lo que haría es verificar. Para el manejador, un registro va a ser único cuando sus valores, ahora sus combinaciones, no se dupliquen. En este caso, diríamos que un registro sería duplicado si se llegan a combinar ambos valores de sus respectivas columnas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo agregara otra vez el 1 y el 1000, aquí sí ya el manejador me diría, ¿sabes qué? Este registro ya está duplicado. Pero, por ejemplo, si agrego otra vez el 1 con el 1003, ¿ok? Aquí diríamos que este registro sigue siendo válido porque la combinación no se ha repetido. Entonces, el trabajar con combinaciones también tiene sus implicaciones. Podemos caer en situaciones de inconsistencia si definimos en algunos casos una PK compuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿creen que aquí se justifique que sea compuesta?
historial alumno? ¿O creen que con un solo atributo pudiera ser suficiente? Profe, yo creo que sí se justifica porque sí depende de esas dos cosas, de la asignatura y del alumno, las Cor- faltas y la calificación. Correcto, en este ejemplo sí se justifica. La forma más fácil de validar en una tabla si asignar una PK compuesta es lo correcto es los atributos que no forman parte de esa PK, para que esto se justifique, deben depender de la combinación de los valores. Por ejemplo, aquí, el que diga que tuvo una falta y sacó 9 de calificación, estos dos atributos significa que dependen tanto de un alumno como de una asignatura, lo cual es correcto, ¿no? El que haya sacado 9 depende de qué alumno fue y depende en qué asignatura. Si esto es correcto, entonces la PK está bien diseñada. Pero, por ejemplo, en el caso del auto, me voy a regresar aquí. Si alguien hubiera optado por, no sé si a alguien se le ocurrió, oye, ¿y qué pasa si proponemos una PK compuesta para automóvil? Es decir, proponemos en lugar de esta, ahorita de momento voy a omitir esta artificial. ¿Y qué pasa si alguien hubiera propuesto que ambos fueran PK? ¿Creen que sea correcto? ¿Hubiera sido correcto? En este caso no, porque pues como tal no hay una dependencia entre los valores de marca y modelo con número de matrícula, o sea, sí podría verla con número de motor. Ajá. También nos permitiría como que tener el mismo número de matrícula con distintos números de motor y los tomaría en cuenta como distintas llaves y distintos coches. Podemos, exacto, muy bien, podríamos volver a caer otra vez en cuestiones hasta de corrupción, ¿no? Porque podríamos tener, por ejemplo, el auto con la misma placa, ¿no? El auto con la placa 4, pero con números de motor distintos, ¿no? Por ejemplo, el motor 101 y el motor 102, ¿ok? Entonces, para el manejador, estos son dos autos distintos, pero resulta que tienen la misma placa, cosa que en teoría no debería de suceder. Entonces, aquí estamos generando inconsistencias. Entonces, en resumen, hay que tener cuidado cuando en nuestros diseños nos obtengamos PKs compuestas, ¿ok? En algunos casos sí se justifican, en otros no, hay que tener cuidado. Ahora imagínense si en un diseño proponen una PK con más de dos atributos. Esto todavía es más raro. En un diseño, si alguna vez les llega a quedar una tabla que tienen una PK a lo mejor hasta de 3 columnas, X, Y, Z, por ejemplo. Cuando tengan una tabla así, ojo con estas tablas, ¿ok? Esta tabla, por ejemplo, si yo veo una tabla en sus prácticas, por ejemplo, y de repente veo esto, casi les puedo asegurar que están mal. Casi les puedo asegurar, ¿ok? Aparte, piensen en lo siguiente. Entender una tabla, ¿qué significaría? ¿Cómo interpretan una entidad cuya llave primaria está formada por 3 atributos? Quiere decir que la unicidad o para validar duplicidad tendríamos que tener ahora ternas de valores, ¿no? 3 valores distintos. Entonces, a veces es complicado visualizar o entender la naturaleza de cada una de las instancias, ¿no? O sea, ¿qué significa una instancia que sea única, ¿no? La combinación de varios valores. Se empieza a complicar el entender o imaginarnos las instancias de cada entidad. Entonces, es raro, la verdad, que haya en bases de datos típicas comunes el tener llaves primarias así, ya de 3, no es tan natural. Entonces, si les salen estas tablas así, revisen su diseño porque casi les aseguraría que algo raro anda ahí. ¿Ok? Bien, entonces eso es en cuanto a cuestión de llaves primarias, ¿no? Hasta aquí terminaríamos con este punto.
todo esto que les estoy platicando, pues es esto mismo que tienen aquí documentado en el PDF. ¿Ok? No dudas, no comentarios, pasamos a restricciones de referencia. Ok, ¿qué es una restricción de referencia? Como su nombre lo indica, este tipo de restricción me permite asociar a varias tablas. ¿Ok? El concepto para poder asociar, ¿no? Es el concepto de llave foránea. Esta restricción me permite establecer o implementar un tipo de relación de los que vimos desde el tema pasado. Puede ser una relación 1-1, una relación 1 a muchos y también pueden ser relaciones muchos a muchos. Entonces, una restricción de referencia es el mecanismo que define el modelo relacional para implementar relaciones entre entidades. Ya a nivel técnico, ¿no? Se utilizan llaves foráneas. Entonces, ¿qué es una llave foránea? Es un atributo dentro de una tabla, llamémosle tabla B, que hace referencia a un atributo de una tabla A. ¿Quién es ese atributo de la tabla A? Generalmente la llave primaria. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla que define una PK. Coloquialmente, ¿no? O en la práctica se suele llamar la tabla padre. ¿Ok? Y tenemos otra tabla que propaga, ¿no? Su llave primaria. Y a este atributo se le conoce como llave foránea. A esta tabla coloquialmente se le llama la tabla hija. ¿Ok? No confundirse, no es que estamos hablando de aquí de algo relacionado con herencia, algo por el estilo, no tiene nada que ver, es simplemente una forma sencilla de identificar a la tabla que está propagando su llave primaria, ¿no? Ahora, en estricto sentido, no tiene que ser llave primaria este atributo. El único requisito en el caso, en este caso es que el atributo tenga un constraint unique. Si tiene un constraint unique, ya pudiera propagarse hacia otra tabla y formar una FK. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser unique? Porque si no, no podríamos implementar estas relaciones. De hecho, en estricto sentido, de manera directa, como vamos a ver más adelante, una relación muchos a muchos no la podemos representar de forma directa. Vamos a ver más adelante que una relación muchos a muchos la vamos a tener que descomponer en dos relaciones uno a muchos. ¿Ok? Poquito más adelante vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir? Que entonces una foránea solamente trabaja para estos dos casos, 1-1 o 1 a muchos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, siempre va a haber el lado one o un lado donde tenemos una cardinalidad de 1 y del otro lado podríamos tener una cardinalidad de 1 o más. Aquí lo pueden observar en este diagrama. Siempre vamos a validar en una de las dos entidades habría un registro con uno o más registros de la tabla hija. Entonces aquí tendríamos la tabla padre, la tabla hija. Entonces una foránea siempre se comporta así. Un registro o una instancia de la tabla padre se asocia con, puede ser con 0, como en este caso, puede ser con 1 o con varios registros de la tabla hija. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener el lado one, el lado 1 y el lado many. ¿Ok? Entonces, esto también es un tip que les puedo dar para no equivocarnos. La llave foránea siempre va a ubicarse en la tabla que tenga la cardinalidad de más de 1. ¿Ok? O del lado many, por así decirlo. Del lado muchos. ¿Ok? Ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo funciona una AFK? ¿O qué es lo que valida el manejador? Básicamente, referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de referencia? Lo voy a ilustrar aquí. Bueno, puede ser aquí con este mismo ejemplo. ¿Qué es lo que verifica de manera automática el manejador?
Una vez que establecemos una restricción de referencia, ¿ok? El manejador va a hacer lo siguiente. Vamos a hacer validaciones por ambos lados, ¿no? Tanto del lado de la tabla padre como de la tabla hija. Si nosotros intentamos insertar un registro, por ejemplo, el 7, podremos un registro con un atributo que es una foránea. Y si intentamos ponerle el 7, ¿creen que nos deje el manejador? ¿Qué opinan? No, ¿Sí o no? porque no hay una llave primaria en la tabla A con 7. Es correcto, no hay un valor acá. Es decir, de manera automática el manejador va a revisar que exista su correspondiente registro en la tabla padre. En general, en las bases de datos, cuando un constraint no se cumple, ¿ok? La operación que estemos intentando hacer, por ejemplo, una inserción o una modificación de datos, si un constraint no se cumple, se genera un error que se le llama error de violación de constraint. ¿Ok? Error de violación de constraint. En este caso, no se está cumpliendo una restricción de referencia, ¿no? Y tenemos dos situaciones. Cuando hay error del lado de la tabla hija o error del lado de la tabla padre. En este caso, del lado de la tabla hija, obtendríamos un error que ya los mensajes de error son particulares a cada manejador. Por ejemplo, en el caso de Oracle, aquí obtendríamos un error que me dice parent not found. ¿Ok? Parent key normalmente es el mensaje que obtenemos. Parent key not found. ¿Cómo interpretamos este mensaje si es claro para todos? Parent key not found, ¿qué significa? Que el registro en la tabla padre no existe. ¿Ok? O sea, el papá, digamos, de un registro hijo no existe. Parent key not found. Es decir, llave primaria en la tabla padre no existe. ¿Ok? Del lado de la tabla padre también tenemos validaciones. ¿Cuál sería el escenario? ¿Qué pasa si, primero, si quisiéramos eliminar este registro, el 4, ¿podemos? Sí. Sí nos va a dejar porque es un registro que no tiene referencias. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si queremos eliminar el 1? Me diría, ¿sabes qué? No puedes. ¿Por qué razón? Porque tiene registros referenciados. Es decir, la base de datos es muy responsable, ¿no? Y dice, a ver, tú eres un registro padre, tienes hijos, ¿no? Tienes que ser responsable. Si tienes hijos, tienes que cuidarlos, ¿no? Hazte cargo de tus hijos. Si te quieres morir, adelante, pero entonces primero, ¿a quién debe morirse? Todos los hijos. ¿Ok? Si eliminamos todas las referencias, entonces ya podríamos eliminar el registro padre. ¿Ok? Esa es una validación que también el manejador hace de manera automática. Entonces, acá vamos a tener otro error. También habría un error de violación de constraint, pero ahora tendríamos un error del lado de la tabla padre. Y en este caso, ¿cuál creen que sea el mensaje? El manejador nos mandaría un mensaje que nos dice child record found. ¿Se entienden ambos mensajes de error? ¿Qué nos estaría indicando ahora este error? Que encontramos registros referenciados o registros del lado de la tabla hija que están apuntando al registro que quiero eliminar. ¿Ok? Entonces, son los dos errores que podemos encontrar cuando violamos una restricción de referencia. ¿Ok? Entonces, de manera automática, el manejador nos ayuda a validar esto y pues nos ayuda a cuidar que las relaciones uno a muchos o uno a uno se conserven, se implementen de forma adecuada. ¿Ok? Bien. Entonces, el caso más común es este, en el que tenemos una llave primaria y la propagamos como llave foránea. Podemos tener otras variantes, por ejemplo,
Esta es una tabla que tiene una PK compuesta. ¿Qué pasa si propagamos su llave primaria? ¿Qué observan aquí? Que la tabla ahora tiene dos atributos nuevos, ¿ok? Pero ambas son llaves foráneas. Aquí es donde también hay que tener cuidado. Cuando tenemos una PK compuesta y esa PK compuesta se propaga como FK, ¿no? Hay que tener cuidado porque empezamos a hacer le llamo yo propagadero de llaves primarias. Eso va a implicar que tengamos que mantener varias llaves foráneas en la tabla hija. ¿Qué creen que pudiéramos hacer en este caso para no tener que estar propagando tantos atributos? ¿Se les ocurre algo para minimizar esto? ¿Qué se les ocurre? Fíjense, me ha tocado ver, a ver si con esto les queda un poquito más claro, de repente bases de datos que están así. Supongamos que tienen, por alguna extraña razón, un diseño así. Aquí tienen una llave primaria, A y B. A lo mejor aquí otra C y D. Y a lo mejor hasta aquí E, F y G. Y resulta que tienen una relación así. A lo mejor esta es una tabla que requiere ligarse de esta manera. Esta pobre tabla, ¿qué creen que va a tener? A lo mejor aquí tiene una PK X. Pero ¿qué va a pasar con todas estas llaves primarias que ven aquí? ¿Qué pasaría cuando propagamos las llaves primarias hacia acá? Tendría ahora atributos A, B, C, D, E, ya no me alcanzó, F y G. Y todas estas que son Llaves foráneas. Foráneas. llaves foráneas. ¿Qué problema ven aquí? Mantener todo esto es complicado. Mantenimiento. Porque cada registro de esta tabla tiene bastantes llaves foráneas. ¿Ok? Entonces, se suelen ver, se vuelve la tabla muy pesada y complicada de entender. ¿Ok? ¿Creen que hay alguna forma de mejorar esto? Pues puede generar un atributo que sea la combinación ya como tal de los dos atributos de la llave padre, ¿no? O sea, ya Ajá. sería como llenarlos en uno solo. Entonces, ¿qué concepto que ya vimos podría servirnos? Para evitar que se propaguen más de un atributo, ¿qué sería lo ideal? Que se propague nada más uno solo, ¿no? En lugar de 3, en lugar de 2. Entonces, ¿qué podríamos usar aquí? Normalizar. No es exactamente una normalización. Una llave primaria artificial. Una PK artificial, correcto. Entonces, estas llaves compuestas las podemos reemplazar por una artificial. Al hacer por una artificial, solamente tendremos un atributo aquí y uno acá. Entonces, a la hora de relacionar con esta tabla, ya no tenemos todo esto, sino solamente tendríamos tal vez A, B y C. Es algo mucho menor a tener todas estas FKs. ¿Ok? Entonces, hay situaciones en donde si tenemos PKs compuestas y si esa tabla resulta ser la tabla padre de otras, entonces conviene homologar a PKs artificiales o cambiar a PK artificial. Eso nos va a ayudar a mejorar el mantenimiento de una tabla hija. ¿Ok? Entonces, ese es otro tip que podría darles para decidir homologar a PKs artificiales. ¿Ok? Lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, esta es otra variante, ¿no? De una FK. ¿Qué otro caso? ¿Qué diferencia, por ejemplo, observan en este ejemplo
en este ejemplo y respecto a este otro. A ver si alcanzo a mostrarles los dos. No, creo que no. Bueno, pero vean, observen este ejemplo y ahora observen este otro. Regreso tantito. Y ahora vean este otro ejemplo. ¿Observan diferencia? Adelante. No, adelante. Pues iba a decir que la llave primaria es también llave primaria de la otra tabla. Es correcto. Puede darse el caso en el que la PK se propague tanto como foránea, pero también como primaria. O sea, este atributo es a su vez PK, FK. También podemos tener esa situación. Ok. En el tema 4 vamos a ver en qué situaciones la propagamos como solo FK y en qué situaciones como PK-FK. Ahorita de manera así, digamos, visual, ¿se les ocurre alguna situación en donde la querramos propagar así? Si se fijan, vamos a ver más adelante que aquí cuando la propagamos como únicamente como FK es donde caeríamos en el caso de 1, 1. No, perdón, 1 a muchos. Un valor de la tabla padre puede relacionarse con varios, ¿no? La FK en este caso puede duplicarse porque no forma parte de la PK. ¿Sí lo ven? Ok, aquí podemos tener múltiples registros en la tabla hija que tengan el mismo valor de la FK, este sería la FK, asociados a uno solo de la tabla padre. Aquí es donde tenemos una relación uno a muchos. Por ejemplo, ¿qué diríamos? Curso y profesor. Cada uno de estos cursos, el curso, más bien, no, perdón, este está al revés. Ya ven, ya hasta yo me equivoqué. Más bien es profesor y curso. Y diríamos, cada profesor puede impartir varios cursos. Cada una de estas instancias es un curso distinto, pero que fue impartido por el mismo profesor. Es una relación uno a muchos. ¿Ok? Igual, ¿no? El profesor 2 pues no ha impartido ningún curso. El profesor 3 ha impartido 2 cursos. ¿Ok? Y al revés se cumple, ¿no? La regla que normalmente siempre el enunciado que decimos, ¿no? Un curso es impartido por un único profesor. Es una relación uno a muchos. En este caso, cuando tenemos, por ejemplo, una PK que se propaga, ¿cómo quedaría, por ejemplo, un diagramita así? Tendríamos de este lado, ¿qué cosa? Una instancia se asociaría a lo más con cuántas del lado derecho. Con una sola, ¿no? A lo más con una, ¿están de acuerdo? ¿Por qué a lo más con una? Pues porque al propagar la PK como FK y PK, no podría tener aquí valores duplicados, ¿están de acuerdo? Por la misma definición de PK, ¿ok? No podríamos tener algo así. Este registro ya no puede estar porque ya sería un duplicado. Entonces, ¿qué tipo de relación podría implementar esta combinación? Una relación de tipo 1A, 1. 1 a 1, ¿ok? Esto lo veremos en el tema 4, ¿ok? Profesor, Entonces, adelante. yo no termino de comprender por qué esto es útil, porque no están los datos de la tabla B en la tabla A en primer lugar. Sí, ¿Te refieres aquí? no, ajá, sí. O sea, Porque, bueno, como es una relación 1 a 1, la ah, tabla B sí tiene datos que no pueden estar en la tabla A. ok. O sea, tu duda es nada más en este escenario, ¿no? Cuando Ajá, se sí. propaga. Ok. ¿Cuál podría ser un caso, ok, entiendo tu inquietud. O sea, tú me dices, creo que me dirías, oye, ¿y qué caso tiene que sea 1 1? O sea, ¿qué podrías hacer en dado caso con estos atributos y estos que están aquí?
Si es una relación, si un registro de aquí se asocia nada más con uno, ¿qué podrías hacer entre ellos? Unirlos en una tablita, ¿no? Exacto. Pero va a haber situaciones en donde sí es factible tenerlas separadas. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso? Imagínate la entidad estudiante con su credencial, por ejemplo. Son dos entidades que las puedes manejar de manera independiente, pero se asocian uno con uno, ¿no? Un estudiante tiene una credencial, pero por ciertos requerimientos decides tener los datos de su credencial separados. ¿Ok? Ok, sí. Sí, con el ejemplo queda más claro. ¿Sale? Otro ejemplo todavía más claro, imagínate que tienes empleado y agencia. ¿Te acuerdas del ejemplo de los autos? Que dijimos que un empleado en su rol de gerente puede administrar una agencia, pero no más. ¿Qué tipo de relación vimos que eran? 1 a 1. Entonces, empleado tiene sus propios atributos, agencia tiene sus propios atributos. Aquí sería muy ilógico, ¿no? Que intentaras, ¿qué? Fusionar estas dos tablas. ¿Ok? Entonces, sí puede haber casos en donde tengas una relación de este tipo. Lo vamos a ver a detalle en el tema 4. ¿Ok? Bien, pues esto que les comenté es esto mismo de aquí. Aquí ya es cómo se verían los datos, ¿no? En una relación uno a muchos. Un profesor imparte, ¿qué? Varios cursos. Entonces, siempre cuando ustedes vean una relación así, que tengan profesor y curso, ¿qué dirían? Un profesor imparte varios cursos y un curso es impartido por un solo profesor. ¿En dónde siempre va a ir la foránea? Del lado many. Ese es un tip que les puedo dar para que no se equivoquen. ¿En qué nos solemos equivocar cuando estamos diseñando? En que ponemos la llave al revés. En lugar de ponerla en curso, la ponemos en profesor. ¿Ok? Una manera de verlo es así, para checar que estamos bien, ¿no? Siempre la foránea va a ir del lado many, en una relación uno a muchos. Otra manera de verlo. Pensar un poquito en cómo se verían los datos, hacer una prueba de escritorio que le llamo. Al hacer una prueba de escritorio rápidamente nos damos cuenta que si estamos mal o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si propongo que la PK esté en profesor y le pongo aquí curso ID? ¿Qué problema tendríamos? ¿Quién me dice? Pues ya no existiría la relación uno a muchos, nada más sería como uno a uno. Uno a Porque uno, exacto. Porque diríamos, para cada profesor, ¿con cuántas instancias de curso podría asociarse? solo uno. Con solo una instancia. Entonces aquí nada más podríamos tener un curso, que podría ser el curso 4, por ejemplo. Nada más. Ya no estamos cumpliendo con la regla. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de darnos cuenta si nuestro diseño está bien o no. La forma rápida, la domini, es donde va la foránea. Y si no, podemos pensar cómo se verían los datos, ¿no? Si tenemos duda en cuanto a si la foránea va de un lado o no. Otra manera de verlo es un poco pensando en los atributos, ¿no? ¿Quién es atributo de quién? ¿El curso es un atributo del profesor o el profesor es un atributo del curso? Si lo ven de esa manera. Entonces diríamos aquí, el profesor es un atributo del curso porque es el profesor que lo imparte. El atributo del profesor no es un curso, ¿no? Los atributos del profesor pues, son sus nombres, apellidos, y más bien se asocia con una lista de cursos. ¿Ok? O es otra forma. Cuando decimos que una instancia se asocia con una lista de valores de la otra entidad, la foránea va en la otra entidad. ¿Ok? Bien, entonces, esto es en cuanto a llaves foráneas. Hasta aquí sería todo lo que es los conceptos de una llave foránea. ¿Dudas, comentarios antes de pasar al último tipo de restricción? Más bien al siguiente. Ok, ¿todo bien? ¿No se han dormido? ¿Están despiertos? Sí, profe, aquí Ok, andamos. bueno.
Entonces vamos con el de restricciones de integridad. Restricciones de integridad, como su nombre lo indica, ayudan a mantener, a cuidar también la integridad de los datos. También son verificadas de manera automática por el RDBMS. ¿Ok? Entonces, se fijan, con los tipos de restricciones que llevamos, ya estamos agregando varias validaciones, ¿no? En una PK que valida el manejador. ¿Quién me dice que valida el manejador en una PK? Not null y unique. Not null y unique. En una FK que valida. Not null también. Es una pregunta. ¿La referencia? Exacto. Not null lo valida, sí o no. O sea, en una foránea validaría not null. Le agregaría un constraint de tipo not null de forma automática. No. Es correcto. No agrega ningún not null. Sería incorrecto porque estaríamos obligando a que todos los cursos tengan profesor. Y eso no necesariamente va a ser verdadero. Es decir, podemos tener llaves foráneas opcionales. Aquí podríamos tener un valor nulo y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué significaría aquí un valor nulo? Que le dieron aire al profesor de base de datos y por lo pronto ahorita el curso 4 no tiene profesor. Puede ser un escenario válido. Entonces las llaves foráneas no verifican constraint not null. ¿Qué verifican? Las dos condiciones que comentamos, ¿no? Que se cumpla, que haya referencia de la padre hacia la hija, ¿ok? Más bien de la hija a la padre, que haya referencia, y que si intentamos eliminar un registro en la padre, checar que no haya registros referenciados. Esto es lo que valida de forma automática, ¿ok? En las restricciones de integridad depende el caso. Not null creo que se define por sí solita, ¿no? ¿Qué define un constraint de tipo not null? Que el registro tenga un valor. Y bueno, aquí sirve para platicar de en sí, ¿qué significa un valor nulo? ¿Qué entenderían por un valor nulo? ¿Qué es en sí un valor nulo? ¿Que no existe? Que no existe. Exacto. Un valor nulo significa en realidad la ausencia de valor. ¿Ok? No existe. Así hay que tratar de entenderlo. Por lo tanto, al no existir, ¿están de acuerdo que cómo le hago para indicar en una tabla que, por ejemplo, en cierta celda, este dato no existe? Tengo que representarlo de alguna manera, ¿no? Ahora sí que tengo que representarlo inexistente. No me queda de otra más que representarlo de alguna manera. Algunos manejadores ya en sus clientes, como por ejemplo SQL Plus en el caso de Oracle, la manera en cómo representa un valor nulo pues es simplemente dejar la celda vacía. Eso es un valor nulo. Otros clientes ponen la palabra explícita null. Pero ojo, no confundirnos. No quiere decir que en la base esté almacenada la palabra null. O si es un valor numérico, no es un 0. ¿Ok? O no es una cadena vacía. Estos son simplemente representaciones. Hay herramientas gráficas que hasta ponen la palabra null entre llaves, ¿no? Le ponen así, null. ¿Ok? No significa que esto esté almacenado. Simplemente son cadenas que representan la ausencia de valor. Entonces, por ejemplo, un null no es la cadena vacía, no es un espacio, no es la palabra null o el null en mayúsculas, nada de eso. O sea, físicamente, ¿qué habría ahí almacenado en esta celda? Pues realmente no hay valor. No hay penalización en cuanto a espacio. Por ejemplo, algunos alumnos llegan a pensar que si definimos una tabla y que a lo mejor esa tabla tiene a lo mejor muchas columnas, columna 1, 2, 3, 4,
y que si a lo mejor la columna 2, 3 y 4 es opcional, pensaríamos que hay mucho desperdicio de espacio por ser nulas. La verdad es que eso es falso. Físicamente solo se almacenaría, ¿qué cosa? El dato que tiene valor. ¿Ok? Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el tema 4, el que ustedes de repente en un diseño propongan demasiados valores nulos, ojo con los nulos. ¿Ok? Normalmente cuando yo veo un diseño de sus prácticas y tienen muchos valores nulos, esa tabla la reviso con lupa casi. ¿Ok? Muy probablemente cuando proponen valores nulos es porque tienen algún error de diseño. Están diseñando algo mal. ¿Ok? O la otra puede ser que efectivamente sea válido, ¿no? Que las reglas de negocio explícitamente nos dicen que estos atributos pueden ser opcionales, ahí sí ni cómo cuestionar, ¿no? Pero fuera de eso, si proponen valores nulos, puede ser que se deba a un mal diseño. Entonces, cuando propongan atributos nulos, revisen bien si realmente debe o no ser un atributo nulo, ¿no? Bueno, por lo tanto, cuando debido a que null es en sí la ausencia de valor, a la hora de hacer comparaciones, por ejemplo, en SQL, hay que tener cuidado cómo comparamos un valor nulo. Sería incorrecto, por ejemplo, pensar así, mostrar todos los alumnos o empleados cuyo RFC sea nulo, estaríamos tal vez nuestra lógica nos diría hacer una comparación así, where RFC igual a null, esto es incorrecto, ¿ok? O tampoco sería correcto poner algo así, RFC igual a tal vez una cadena vacía, ¿no? O si fuera un valor numérico, por ejemplo, que fuera, ¿qué les gusta? El número de empleado, decir que sea 0. 0 no es equivalente a nulo, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, la manera en hacer una comparación correcta con valores nulos no es ni esto, ni esto, ni esto, sino utilizar is null o is not null. Entonces, la forma correcta sería así. Quiero todos los empleados que no tengan RFC, entonces lo correcto sería poner is null. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a valores nulos. Creo que no hay más que decir de esto. ¿Vale? Bueno. Restricción de tipo check. Una restricción de tipo check, como su nombre lo indica, check está representada por una expresión booleana. ¿Qué es una expresión booleana? ¿Qué característica tiene una expresión booleana? ¿Quién me dice? Solo tiene dos posibles valores. Correcto. Solo tiene dos posibles valores, que puede ser verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos asignarle una expresión booleana a algún atributo o a un conjunto de atributos de una tabla. Por ejemplo, si esta tabla tiene atributos A, B, C, nosotros podemos formar expresiones booleanas, ya sea para este atributo o a lo mejor para varios atributos, asignarles expresiones booleanas. Estas expresiones booleanas se evalúan cuando intentemos hacer, por ejemplo, una inserción o una actualización. Si la expresión booleana se cumple al evaluarla, ¿no? La operación se permite. Si no se cumple, si me regresa un valor false, entonces se va a generar un error de violación de constraint, al igual que en otro tipo de restricciones. ¿Qué expresiones podemos agregar aquí? Normalmente son expresiones que nos ayudan a implementar alguna regla de negocio. Por ejemplo, validar que el sueldo de un empleado no sobrepase los 100,000 pesos y que pues también debe ser por lo menos de 5,000. Entonces podemos escribir algo así. Esta expresión booleana en SQL normalmente se pone entre paréntesis y ponemos sueldo mensual mayor a 5,000 y podemos agregarle cualquier operador booleano, and, or, por ejemplo, dependiendo del caso, ¿no?
sueldo mensual mayor o igual a 5,000 y menor a 100,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan complejas pueden ser estas expresiones booleanas? Check tiene ciertas, valga la redundancia, ¿no? La restricción check tiene ciertas limitantes, ¿no? Las expresiones booleanas que podemos escribir solamente pueden incluir atributos, ya sea de este atributo donde se está definiendo el constraint o atributos de la misma tabla. Puedo hacer referencia a otros atributos, pero no más allá. O sea, hace una cosa así. Supongamos que tenemos una tabla, aquí ya serían los datos, que tiene estos registros. ¿Ok? Estos son tuplas o registros R1, R2, R3. Y estas son columnas. ¿Ok? C1, C2 y C3. ¿Qué limitantes tiene check? Que la expresión booleana que podemos formar es, la expresión booleana puede contener o se limita a este nivel. Puedo formar expresión booleana que haga referencia a los datos de un mismo registro y puedo involucrar a todas las columnas. Pero si esta expresión necesita acceder a otros registros, ahí ya no puedo, porque necesito consultar o buscar los registros. Si quiero consultar datos de otros registros, ya no me sirve check. Mucho menos si de repente ahí quisiera implementar una regla que impliquen consultar datos de otras tablas, ¿no? Recuerden que check es cuando queremos hacer una inserción de un registro o una actualización de un registro. Para validar si insertamos o modificamos el registro, tal vez necesito consultar datos de otras tablas. Si esto es válido, aquí check ya no me sirve. ¿Ok? Check se limita entonces a los valores del propio registro. ¿Ok? A ese nivel se limita. ¿Qué pasa si quieren entonces implementar una regla de negocio más compleja que implique buscar datos en otros registros o en otras tablas? En esa situación ya no me sirve check, sino tendremos que irnos a algo más complejo, lo que sería ya la programación PL/SQL, en específico, construir un trigger. Es decir, que cuando se dispare una operación de inserción-actualización, se ejecute un programa. ¿Ok? Y este programa pues ya puede hacer validaciones mucho más complejas. Puede consultar en otras tablas, etcétera. Ahorita revisamos la cuestión del trigger. Si queda claro entonces la limitante que tiene check. Sí, queda claro. Ok, por Sí, ejemplo, profe. si tuviéramos aquí la tabla estudiante y aquí fuera la tabla historial, ¿quién me dice una regla de negocio entre estas dos tablas, estudiante e historial, que pudiera no ser factible con check? A revisar que los créditos vayan conforme al mínimo del bloque móvil o algo así. Por ejemplo, ¿no? El estudiante no se puede inscribir, no puede inscribir materias de séptimo semestre si su promedio o si el total de créditos hasta el momento es menor a, no sé, 50 créditos. Tengo que hacer cálculos, ¿no? Tengo que a lo mejor buscar en otras tablas, entonces ahí check no me sirve. Pero, por ejemplo, si digo, no sé, que hubiera aquí un atributo que fuera el promedio. Pues los alumnos, si el alumno tiene un promedio menor a 7, no le podemos, no podemos a lo mejor modificar cierto atributo de aquí, ¿no? Entonces son validaciones que requieren una consulta de un solo atributo, entonces check puede funcionar, ¿no? A lo mejor aquí hay un atributo que diga si le otorgamos beca o no. Es una banderita.
Entonces, para validar esto, podemos consultar este otro atributo. Si eso se puede, check funciona, ¿no? O justamente como el sueldo aquí, ¿no? De un empleado. Si hay una columna que se llama sueldo, pues la podemos consultar directamente y con eso evitamos que se inserte o se modifique ese mismo registro. ¿Ok? Bueno, esto es check. Unique. Unique también creo que es muy sencillo de entenderlo. Unique nos sirve para validar que los valores de una columna no se dupliquen. Ahora, nótese que Unique se le parece mucho a qué concepto, a qué constraint que hemos visto. ¿A una qué? A una llave primaria, ¿están de acuerdo? Sí. Una llave primaria también sus valores no se duplican. Por lo tanto, ¿habrá diferencia entre entre decir en una tabla tengo un atributo A y un atributo B? Si A le digo tú vas a hacer PK y tú vas a hacer unique, ¿cuál sería su diferencia? ¿O da lo mismo? Que con la restricción evitamos lo que vimos hace rato, ¿no? De que pudiera tener dos placas, un mismo, podía tener la misma placa dos coches distintos. Ok. Sí está bien, pero con ambas podría implementarse ese punto, ¿no? O sea, Creo que ahí tiene que nada. ver más con la parte de que una primary key aparte revisa que sea not null, ¿no? Esa es Y la unique es- exactamente, esa es la diferencia, justamente. Una PK también verifica que sus valores no sean nulos. Un constraint unique no. O sea, sé que podemos tener atributos nulos con un constraint unique. El caso típico. Una tabla de empleado que tiene, por ejemplo, un RFC. Y decimos, el RFC de los empleados es único. No debe de repetirse. Entonces podemos tener un atributo unique, pero ¿qué crees? Hay algunos empleados que no cuentan con RFC. Bueno, no importa. Entonces, este atributo lo podemos declarar como opcional. Y se vale. En algún semestre, algún alumno preguntaba, oye, pero ¿y si tenemos dos registros que tienen valores nulos? ¿Unique me marcaría error? O sea, si tenemos así null, null. Algún alumno por ahí pensó, ¿esto es un duplicado para Unique? ¿Qué opinan? No, No, por lo mismo que comentábamos. Pues no, porque null es la ausencia de valor. No puedo decir que algo es duplicado si no existe. ¿Ok? Entonces puedo tener n registros que tengan valor nulo con un constraint unique. Eso es válido. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que hace unique. Ahora, ya de manera, ya en la implementación, ¿cómo se valida un unique? ¿Cómo el manejador implementa que no se dupliquen valores, perdón? Lo hace otra vez a partir de un índice tipo unique. Si fijan, hemos estado mencionando el término índice varias veces. Es importante revisar qué es un índice. Entonces, este índice es una estructura de datos que de manera muy óptima le permite al manejador identificar valores nulos, valores duplicados. Traten de imaginarse el siguiente escenario, una tabla muy, muy, muy grande, ¿ok? Una tabla muy, muy grande que tiene pues muchos valores, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 50, 49, 80. Pues los números pueden estar obviamente, ¿no? Muchos valores aquí. ¿Cuál creen que sea el algoritmo más fácil para detectar o más eficiente para detectar que me llega un nuevo registro? Por ejemplo, me llega el 67. ¿Cómo sé si este registro ya está o no dentro de una lista muy grande de valores?
¿qué algoritmo se les ocurre para validar? Digo, lo más fácil, lo más empírico que harían para programar o checar duplicidad. ¿Qué sería lo más empírico que harían? Comparar. Agarro desde for igual, agarro y pongo un for, ¿no? Desde i igual a 0 hasta n y comparo, ¿no? Pero ¿qué problema tiene este algoritmo? La complejidad, ¿no? Computacional que complejidad. estaría estar revisando y revisando y revisando. Ahí lo que se Exacto. podría Sí, es usar complejidad otro lineal. algoritmo. Ujú. Ok. Esos temas de complejidad son muy importantes. En una entrevista laboral se los preguntan mucho. Por ejemplo, acá en Oracle, cuando los entrevistan, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ir a las entrevistas que hace la empresa, les preguntan mucho de algoritmos. Y saber cómo se mide la complejidad de un algoritmo es algo que siempre tengan presente. Efectivamente, es una complejidad lineal. ¿Por qué lineal? ¿Cuáles son las complejidades típicas de un algoritmo? La que todo algoritmo quisiera tener, ¿cuál es? Constante. Constante. Y inclusive se pueden graficar, ¿no? ¿Qué variable va aquí en el eje de las X? Y en el eje de las Y. En las X va El número de muestras. N. Ajá. N. ¿Pero qué es N? El tamaño de Eh, la entrada. Los datos, ¿no? El Ajá, los tamaño de datos. los datos. Y en el eje de las Y. El tiempo. No. El tiempo es muy subjetivo porque si mides tiempo, va a depender de tu hardware, ¿no? Si tienes una máquina muy poderosa, pues los tiempos van a tender a ser bajos. Normalmente la complejidad de un algoritmo no se mide por las características del hardware que tengan nuestros equipos, porque entonces, si tienes una super máquina, ¿no? Pues va a tardarse poco, pero no necesariamente entonces ese algoritmo va a ser bueno, ¿no? Puede ser un algoritmo muy ineficiente, pero como tu máquina tiene bastante poder, pues va a mitigar, ¿no? Las fallas que tiene el algoritmo. Entonces, en lugar del tiempo, ¿qué se les ocurre que se pone aquí? Número de operaciones. Operaciones. El número de operaciones, justamente. Entonces, una gráfica así que indica. El número de operaciones siempre es el mismo. Constante, número de operaciones, ¿no? Y eso es muy bueno porque quiere decir que puedes procesar una gran cantidad de datos. Puedes procesar una gran cantidad de datos y el número de operaciones es constante. Esto es lo ideal, ¿no? Este es un algoritmo idóneo. Pero obviamente, pues esto es casi teórico, ¿no? Porque muy pocos algoritmos tienen este comportamiento. De ahí, ¿cuál seguiría una complejidad poquito más hacia arriba? Logarítmica. N. La logarítmica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué algoritmo tiene esta complejidad que también es aceptable? Búsqueda binaria. Las XOR. búsquedas, por ejemplo, un quicksort, exacto. De aquí, ¿cuál seguiría? Lineal. La CN lineal. cuadrada. Después de las lineales sería la CN cuadrada, ¿no? Y ya vienen las polinomiales, ¿no? La lineal sería esta, ¿no? Que nos pusiéramos a iterar. En código, ¿cómo identifican que es una lineal? Cuando tienen ciclos for de un nivel. ¿Ok? ¿Qué pasa con la siguiente que sería, ya vienen las polinomiales, que sería n al cuadrado? ¿Qué significa un n cuadrada? Que hay doble Force anidados. ciclos. For anidados, exacto. For anidados. ¿Ok? Entonces, esto es importante que siempre lo tengan en cuenta. No sé si les ha pasado cuando estén programando, hay veces que ni nos preocupamos por esto. Y es importante, cuando programen, chequen si sus programas, qué complejidad tienen sus códigos. Porque pueden pegarle al desempeño, sobre todo si procesan grandes volúmenes de datos. Las bases de datos es el claro ejemplo. Los algoritmos que implementan tratan de tener una complejidad pues lo menor posible, justamente para cuidar desempeño. Aquí, validar duplicados con una complejidad lineal es mucho. Nos tardaríamos demasiado.
Entonces, ¿qué creen que hacen los manejadores para reducir esta complejidad? Divide y vencerás. No, ¿Los índices? Ordenan al momento de la inserción. exacto. Si estos registros estuvieran ordenados, ¿qué pasaría? Se puede hacer búsqueda binaria. Entonces hacemos una búsqueda más eficiente, ¿no? Y detectamos, ¿no? Detectamos si el registro está o no. Bueno, ¿quién nos ayuda a hacer esta búsqueda más eficiente? Un índice. El índice, como vamos a ver un poquito más adelante, es una estructura de datos que me ayuda a validar, entre otras cosas. Tiene dos beneficios. Mejorar los accesos, más bien reducir los tiempos de procesamiento, y la otra, validar duplicados de una forma eficiente. ¿Ok? Entonces, por eso es que les vengo comentando, ¿no? Cuando validamos duplicidad, tanto en una PK como en un constraint unique, se hace uso de un índice. ¿Ok? Ahorita en un momento más ya los vamos a revisar. Muy bien. Por último, la validación de triggers, ya pasando a otro constraint, es lo que les comentaba hace rato. Es como hacer un check, pero más robusto. ¿Qué es un trigger? Ya veremos en su momento. Este es parte del tema 10. Un trigger es un programa PLSQL. Ahí ya cuando entremos a la programación de bases de datos. Uno de esos programas es un trigger. Es decir, es un programa que tiene la peculiaridad que se dispara de forma automática cuando ocurre un evento. Entonces nosotros podemos asociarle a una tabla n triggers. ¿Ok? Que si hacemos una inserción, puedo hacer que se dispare un trigger. Que si hacemos una modificación o una eliminación de registro, podemos disparar un trigger. Una actualización, otro trigger. ¿Qué podemos hacer en este programa? Validar, por ejemplo, reglas de negocio complejas. Ahí sí ya tenemos toda la libertad del mundo para hacer consultas a donde sea necesario. ¿Cómo, por ejemplo, impediríamos de que se haga una inserción o una eliminación para validar una regla de negocio? Normalmente el trigger puede lanzar excepciones. Si lanza una excepción, evitamos que se haga una inserción, una modificación o una eliminación del registro. ¿Ok? Y pues ahí ya depende de lo que programemos. O sea, es como implementar un check, pero complejo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos quedamos con este constraint. Ya cuando lleguemos en el tema ya veremos cómo se programa. ¿Ok? Entonces, en el programa pues ya podemos meter cualquier lógica, ¿no? Programación en general. Bien. Entonces, hasta aquí terminaríamos con lo que sería el subtema de las restricciones. Entonces, nada más para recordarles, no pierdan de vista esta tablita. ¿Ok? Siempre acuérdense que tenemos nombre de restricción, de llave primaria, de referencia, de integridad y validación por trigger, y ya la forma en cómo se implementan en el modelo relacional. Primary key, foreign key, check, null, not null, unique y trigger. Entonces ya vimos todo esto. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí antes de pasar al siguiente subtema. Ok. Este es un subtema muy cortito. Ok, que son las famosas reglas de COD. Estas reglas es importante mencionarlas aquí en el modelo relacional porque son las reglas que nos ayudan a validar que efectivamente un software pueda ponerse la medallita de decir soy RDBMS. O sea, por ejemplo, los manejadores como Oracle, Postgres, MySQL, etcétera, para que sean como que validados como RDBMS que cumplen con las normas, de entrada tienen que cumplir con las reglas de COD. ¿Ok? El mismo COD que el mismo creador del modelo relacional, ¿no? Generó una serie de reglas, ¿no? 12 reglas que en general representan a una especie de checklist que me indican que para que un software sea considerado como relacional, tiene que implementar todas estas reglas. ¿Ok? Hay algunas interesantes, por ejemplo,
Vamos a leer unas cuantas. Entonces, por ejemplo, vamos a leer la regla 2. ¿Quién quiere leer la regla 2? Adelante, Manuel. Muy bien. Sí, ¿sí se me escucha bien? Ajá, adelante. Vale. Regla 2. Acceso garantizado. Cada valor en una tabla está garantizado ser accesible a través de la combinación nombre de la tabla, nombre de la llave primaria y nombre de la columna. Ok, o sea que el modelo relacional pues puede definir muchas tablas, ¿no? Si yo quiero localizar un dato, por ejemplo, aquí tengo, bueno, lo dibujé medio chueco, pero bueno. Este es un dato que está en una celda X. Si yo quiero acceder a él, siempre en el modelo relacional lo puedo acceder a partir de quién. Si conozco qué, el nombre de la tabla, ¿ok? ¿Y qué otra cosa dice? Si conozco el nombre de la tabla, ¿qué otra cosa? El nombre de la llave primaria y el nombre de la columna. La PK, es decir, conozco aquí el ID o la PK y la columna. Con estos 3 datos es suficiente para acceder a cualquier dato que esté almacenado en todo un modelo. ¿Ok? Es como que las coordenadas de un dato. Ese es el acceso garantizado. ¿Ok? No hay punteros, no hay nada de otro mundo, es simplemente el acceso garantizado a través de estos 3 valores, ¿no? Por ejemplo, la regla 4. ¿Quién quiere leer la regla 4? Adelante, Karen. Existencia de un catálogo dinámico basado en un modelo relacional. La información del modelo relacional, metadatos, debe ser almacenada en tablas y administrada como cualquier dato ordinario contenido en la base de datos. Esta información debe estar disponible a usuarios y serán accedidos de la misma forma que los datos ordinarios, empleando un lenguaje relacional estándar. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿De qué nos está describiendo esta regla? ¿Se acuerdan por ahí de un concepto que vimos en el tema 1? ¿Se refiere a qué concepto? ¿Al diccionario de datos? Al diccionario de datos. El diccionario de datos, como pueden ver, bien aquí se describe, es toda una serie de datos, ¿no? Que representan metadatos de los usuarios, de los datos del usuario, ¿no? Esos metadatos se almacenan igualito en tablas, en columnas, ¿no? Y se acceden, se pueden consultar al igual que cualquier dato final. ¿Ok? En su práctica complementaria 2, no sé si alguien ya llegó a esa parte, juegan un poquito con el diccionario de datos. ¿Alguien recuerda qué cosas hicieron o ya llegaron a esa parte? Pues se hace una búsqueda de las vistas en el Ujú, diccionario que tengan la palabra tabla, por ujú. ejemplo. Esos son ejemplos de consultas al diccionario. Oye, tráeme todas las tablas que tengan cierto nombre. O tráeme la lista de constraints de una tabla, ¿no? Por ejemplo, la tabla empleado. ¿Qué tantas restricciones tiene la tabla empleado? ¿No? ¿Qué restricciones tiene, por ejemplo, la columna curve de la tabla empleado? Ah, pues tiene un unique, por ejemplo. ¿Qué atributo es la llave primaria de la tabla empleado? ¿No? Ese tipo de datos o información que de repente es necesario conocer está almacenado en tablas del propio diccionario. Rápidamente aquí, por ejemplo, en el caso de este manejador, no sé si ya llegaron a esa parte en donde las vistas están agrupadas del diccionario de datos. ¿Por qué son vistas? Porque solamente las podemos consultar, no las podemos editar. Dentro de la clasificación, no sé si vieron que hay vistas que empiezan con DBA, vistas que empiezan con all y vistas que empiezan con user.
¿Quién me dice la diferencia entre ellas? ¿Ya llegaron a esa parte? A ver, ¿quién se quiere Todavía ganar no. una participación y me explica esto? Profe, de lo que Adelante. recuerdo, a algunas de las vistas, por ejemplo, solo puede acceder los usuarios normales y, por ejemplo, el caso de la de DBA, solo puede acceder era de los dos usuarios, no me acuerdo si era el Oracle o el DBA, el otro, pero solo puede acceder ese. Ok, un usuario humilde, común y corriente, U1, ¿a qué vistas puede acceder? A user y nada más, Y a las que tiene acceso. que sería all o DBA. Ujú. ¿Cuál o a las dos? Es all. All, ¿no? Ajá. Y el dios DBA, o sea, ¿quién es el dios DBA en Oracle? Sys, ¿no? Él obviamente puede acceder a quién A DBA, y obviamente también a all y y All. también a. Ahora, ¿qué significa user y all? Que por ejemplo user sería, aquí contendría los metadatos, pero ¿de quién? Solo del usuario en sesión, ¿no? De los objetos del usuario. Por eso es user, ¿no? Si este usuario tiene 10 tablas, únicamente podría ver los metadatos de esas 10 tablas. Si tengo otro usuario, U2, este usuario también puede ver los metadatos, pero ¿de quién? De sus objetos. ¿Ok? No de otros usuarios. Si este usuario tiene 5 tablas y este tiene 10 tablas, en la tabla users, las vistas que empiecen con users, vería únicamente los metadatos de sus 10 objetos y este otro vería los metadatos de sus 5 objetos. ¿Ok? Esa es la idea de user. All, pues sería, aquí no importa de quién es el dueño de un objeto, tendría acceso a todos estos objetos. ¿Ok? Y si tiene permisos, pues sí los puede visualizar. DBA, pues aquí sería todo, ¿no? Más bien sería, no, perdón, no, les miento, no es todo, sería los objetos que le pertenecen a SIS. ¿Ok? Que pues en realidad sería todas las vistas del diccionario, por ejemplo. O todos los objetos que estén dentro de este esquema. Muy bien, entonces le ponemos participación ¿a quién? ¿Quién participó? Vamos a poner rápidamente aquí la participación, si no luego se me olvida. Jorge Luis, muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Entonces, participaciones. Ya se anda acercando la primera fiesta, ¿eh? Ya merito tenemos fiesta. Bueno, Jorge Luis, ok, aquí estás. Muy bien, vamos con entonces el último subtema. No, creo que vamos a leer una regla más y ya con eso continuamos, ¿no? No vamos a leer todas las 10 reglas de COD. Vamos a leer una más y con eso yo esperaría, ¿verdad? Que después ustedes las lean con calma, ¿no? Esta es interesante, déjenme ver. La 9, ¿quién quiere leer la 9? Huele a peligro, dice por aquí. Regla 9, ¿quién dice yo? Adelante, Andrea, muy bien. Independencia lógica de los datos. Aplicaciones y herramientas no deben ser afectadas al realizar cambios a tablas y su estructura mientras siguen conservando los datos antes de dicha modificación. Ejemplo, cambiar el orden de las columnas o insertar una columna. Ok. La estructura lógica es más o menos flexible en el modelo relacional. Si hacemos algunos cambios, las aplicaciones no se van a ver afectadas. Por ejemplo, insertar una nueva columna, no tendríamos por qué alterar o tener que modificar las aplicaciones, ¿no? Y por último, esta también es interesante, la regla 8. ¿Quién quiere leerla?
adelante. Sí. Ajá. Regla número 8. Independencia física de los datos. Aplicaciones y herramientas que interactúan con la base de datos no deben sufrir cambios si se altera la estructura y los métodos de acceso a datos. Esta regla es bien interesante. ¿Se acuerdan que ya la comentamos? Que la estructura lógica de los datos es independiente a la física, ¿no? En la estructura lógica, ¿qué es lo que visualizamos? Renglones, tablas, celdas, ¿no? En la estructura física, ¿qué visualizamos? Data files, particiones, table spaces, etcétera, ¿no? Entonces, estos conceptos los podemos administrar inclusive, o esta estructura la podemos administrar de forma totalmente independiente a la manera lógica. Si hacemos cambios aquí, no debería de impactar a la parte lógica. Por lo tanto, las aplicaciones no se ven afectadas. Entonces, eso hace que pues, el mantenimiento de la base sea más eficiente, ¿no? Con menos dependencias entre sus componentes. Bueno, esta estructura física, bueno, es más parte del curso de avanzadas, ¿no? Aquí vemos cosas muy sencillas que ya platicamos, pero ya en la otra asignatura ahí sí ya nos metemos a detalle, ¿no? Muy bien. Último subtema del tema 3, índices, ¿ok? Que es justamente lo que veníamos comentando hace un momento. Me gusta dar este tema aquí en el tema 3, justo antes del tema de modelado, porque a la hora de estar ya haciendo diseños lógicos, cuando estemos implementando nuestros modelos relacionales, pues vamos a empezar a detectar relaciones. Es importante ya en una base real que también pensemos en el diseño de índices. ¿Ok? El diseño de indexado, o le llamo yo esquema de indexado, es una actividad importante que debe hacerse desde etapas tempranas de diseño. ¿Ok? Básicamente, ¿qué tenemos que hacer en este diseño de indexado? Es decidir qué tantos índices le podemos agregar a un modelo. ¿Ok? Cada tabla puede tener asociados a 1, a 0 o a más índices, ¿no? De 0 hasta n índices. Cada índice se puede asociar a una o a varias columnas. Es decir, podemos indexar columnas, una o más o 0 de una tabla. Aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto vamos a indexar? ¿Qué columnas vamos a indexar? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este diseño? En su proyecto final, ustedes me tienen que platicar con el diseño que van a generar. ¿Por qué decidieron indexar qué columnas? ¿No? Y cuál es su justificación. De repente ha habido equipos que me llegan con 3 índices nada más, ¿no? Y casi les digo, pues, ¿por qué nada más 3 índices, no? Entonces aquí es donde tienen que justificar. Entonces vamos a aprender primero qué es un índice y cuáles serían los tips o las sugerencias, ¿no? Las recomendaciones para saber qué tanto indexamos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? En bases de datos siempre están los extremos. Si nos vamos a un extremo va a ser malo. O sea, si tenemos 0 índices, pues es malo. Pero si nos vamos también al otro extremo de, podría decir, indexamos todas las columnas, pues también es malo, ¿no? Entonces igual hay que encontrar equilibrio. Entonces, primero que nada, pues vamos a ver qué es un índice, ¿no? Muy bien. ¿Qué es un índice? Pues básicamente es una estructura de datos, ¿ok? Y tiene 2 principales funciones. Una, validar unicidad. Y 2, mejorar desempeño en consultas. ¿Ok? Pensemos en la analogía como lo que es un índice de un libro. ¿Cuál es el objetivo, la razón de ser de un índice de un libro? ¿O para qué está, o para qué usamos el índice de un libro? Para poder buscar términos o temas en específico. Es decir, ubicar contenido del libro de una forma eficiente, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera el índice de un libro? Pues tendría que hojear todo el libro hasta encontrar el tema. Casi tenemos que escanear página por página hasta encontrar lo que estamos buscando.
En una base de datos es exactamente lo mismo. Si tenemos una tabla de datos muy grande, ¿ok? Y si quiero ubicar un registro en particular, ¿ok? El índice me permite justamente encontrar este registro sin tener que escanear toda la tabla. ¿Ok? Escanear toda una tabla puede ser una operación muy costosa, sobre todo si es una tabla grande. El índice me permite ubicar un registro de una forma mucho más eficiente sin tener que escanear toda la tabla. ¿Ok? Esa es la idea de los índices. Ahora, todo índice, independientemente ahorita de las variantes que vamos a ver, está formado por dos elementos, una llave y un valor. Pensemos igual en un libro. En un libro, imagínense en el índice que viene al final del libro, ¿no? ¿Cómo es el índice que viene al final del libro? Tiene dos elementos, ¿no? ¿Qué contiene el índice que viene al final del libro? El nombre del término o Capítulo, término. Una palabra, ¿no? Más bien. Me refiero al que una está hasta palabra. atrás. Una palabra y luego viene ¿qué? La página. La página. La página. ¿Quién creen que sea aquí la llave y el valor? La llave es la palabra y el valor es la página. La llave es la palabra, muy bien, la palabra. A lo largo de la carrera, ustedes han utilizado mucho estos dos términos, ¿no? Llave y valor. Y esta es la página. ¿Qué es lo que generalmente, cuando hacemos búsquedas basadas en llave-valor, qué es lo que estamos buscando? ¿A la llave o al valor? La llave. Al valor. Al valor. Como dato de entrada, ¿qué nos dan? La llave y hacemos una búsqueda y del resultado de esa búsqueda, ¿qué obtenemos como resultado? Un valor. ¿Ok? Esto es lo que normalmente siempre hacemos cuando tenemos esta parejita, ¿no? Yo conozco la llave, pero quiero que me digas el valor. En este caso, conocemos la palabra, ¿no? Quiero buscar la palabra índices en un libro de bases de datos. Entonces, escaneo el índice. ¿Están de acuerdo que se van a la última página, a las últimas páginas? Hacen un escaneo del índice. ¿Ok? Y encuentran por aquí la palabra que están buscando. Al encontrar la palabra, ¿qué obtienen? El valor, ¿no? Que en este caso sería el número de página. ¿Ok? Entonces, cualquier índice, ¿para qué se utiliza el índice? ¿Para qué se escanea un índice? Para encontrar qué cosa. El valor al que está asociado, ¿no? Un valor. ¿Ok? Entonces, todo índice en bases de datos, al igual que en un libro, su objetivo es escanearlo. ¿Cómo se usa un índice? Se escanea. ¿Para qué? Para encontrar un valor que estoy buscando. Ustedes dirían, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia de escanear una tabla? Si un índice también se escanea. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Un índice puede tener también muchas entradas, pero la gran diferencia con una tabla es que la cantidad de datos que tiene un índice pues es mucho menor. No es lo mismo escanear un índice que tiene nada más dos valores, que es una llave y un valor, a escanear toda una tabla que puede tener registros muy grandes, ¿no? Esto es mucho más complicado. Entonces, también los índices se escanean, pero el escaneo es mucho más eficiente que escanear una tabla. ¿Ok? Adelante, ¿alguien tiene comentario? Profe, una duda. Este concepto que estamos ahorita abordando es similar, por ejemplo, al de Java con las tablas hash. Sí, de hecho, vamos a ver que uno de los tipos de índices hacen uso de búsquedas basadas en hash tables. ¿Ok? Es un tipo de índice. Ahorita lo revisamos. ¿Ok? Pero sí, efectivamente es el mismo algoritmo para hacer búsquedas basado en tablas hash. Pero hay otros índices que son más eficientes que esa búsqueda. ¿Ok? Ahorita vemos por qué.
Entonces, aquí ahorita lo que sí quiero que quede muy claro es que siempre un índice, ¿cuál va a ser el objetivo de contar con un índice? Que se pueda escanear, ¿para qué? Para obtener valores. En el caso de un libro, ¿cuál es el valor que se obtiene? Una página, ¿no? La página donde se encuentra la palabra que estamos buscando. Ahora, haciendo esa analogía, imagínense que tengo una tabla y esta tabla tiene una columna. Supongamos que es la llave primaria. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3. Podemos tener hasta, a lo mejor, hasta 1.000.000 de registros. Entonces, imagínense que yo quiero recuperar este registro que tiene cierta PK. ¿Ok? Para no tener que recorrer toda la tabla hasta encontrar este registro, a esta tabla le asociamos un índice. ¿Ok? Ahora, este índice, ¿ok? ¿Pertenece a qué columna? A la llave primaria. Vamos a indexar la llave primaria. ¿Ok? De entrada, decíamos que el índice va a tener ¿qué cosa? Una llave. ¿Quién creen que sea la llave en este índice? Esta sería la llave y este sería el valor. ¿Quién creen que sea la llave aquí? Si hacemos la analogía con un libro. Quiero ubicar este registro que tiene esta PK. Sería la ¿Sería el PK. contenido del registro? Ajá, el APK. O sea, siempre la llave en un índice, ¿quién va a ser? Los valores de la columna indexada. ¿Ok? O sea, aquí tendría 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, hasta llegar a el registro 1.000.000. ¿Ok? Ahora, la gran pregunta para ustedes, ¿quién será el valor? En el caso de un libro, ¿quién es el valor? ¿Quién dijimos que era el valor? La página. En una base de datos, en una tabla, ¿quién creen que sea el valor? La columna. No sé, profe. No. ¿Están de acuerdo que tendría que ser un valor que me permita qué cosa? Encontrar en dónde está realmente este registro, ¿no? En el libro, la página, si ustedes tienen un libro así, grandote, con muchas páginas, ¿no? Tienen un libro así, con muchas páginas. El número de página realmente es una especie de ¿qué? Es una especie de puntero que les dice en qué parte del libro se encuentra la información que están buscando, ¿no? No tienen que ponerse a escanear todas las páginas, sino directamente acceden al número de página. Ahora imagínense que esto es una tabla en base de datos, ¿no? Que tiene muchos registros. El valor que creen que va a ser una especie de puntero que me indicaría que en la parte de la tabla en donde se encuentra el dato que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, ese puntero en bases de datos se le llama row ID. Row ID. Toda tabla cualquier tabla define una columna extra que se llama row ID. Este row ID tiene una peculiaridad porque me indica exactamente la ubicación física en disco en donde se encuentra este registro. Recuerden que comentamos que ya a nivel físico los datos de una tabla se guardan ¿en qué? En data files. ¿Se acuerdan de esa parte que lo platicamos? Supongamos que este data file contiene muchos bloques. Dentro de cada bloque, decíamos, si hacemos un zoom, en cada bloque se guardan registros.
Entonces, este row ID me indica hasta este nivel en qué bloque de datos se encuentra el registro que estoy buscando. Entonces, el manejador ya no tiene que escanear toda la tabla, ¿no? Porque cuando se hace un escaneo completo, el data file puede tener, la tabla puede tener muchos bloques, ¿no? Supongan que esta tabla es muy grande, entonces requiere escanear inclusive varios data files, ¿no? Aquí podremos tener un data file 1, un data file 2, y aquí puede haber más bloques. Entonces, para escanear toda la tabla, se tendrían que leer todos estos bloques. ¿Cuánto tiempo creen que se va a tardar el manejador en leer, en cargar todos estos bloques? Pues un ratito, sobre todo si la tabla es grande. Pero, ¿qué pasa si nosotros conociéramos el valor de este row ID? Este row ID me diría, ah, mira, ¿sabes qué? Este registro que estás buscando se encuentra en este bloque. Entonces, el manejador puede acceder de manera directa a extraer los datos de este bloque, haría una sola lectura a disco y con eso recuperaría este registro. Entonces, se ve el beneficio que ofrece un índice. O sea, es como si tuviéramos el clásico ejemplo, ¿no? De la aguja y el pajar. Si tenemos aquí, pues una aguja aquí en esta partecita y todo lleno de paja, imagínense encontrarla, estaría complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos dan las coordenadas XY de esta habitación? XYZ, por así decirlo, ¿no? XYZ, pues de manera prácticamente inmediata encontraríamos el objeto. Lo mismo ocurre aquí. El row ID nos da la dirección donde se encuentra el bloque de datos que contiene el registro que estoy buscando. Entonces, todo índice, ¿no? En una base de datos está formado por estos dos elementos básicos. El valor de la columna indexada, ok, y el valor de su correspondiente row ID. Ok. Entonces, ya de aquí hay distintos tipos de índices que permiten todavía mejorar el escaneo. Ok. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Ya se nos acabó la clase y ya la siguiente sesión vemos qué tipos de, qué variantes de índices tenemos, pero al final el algoritmo es el mismo, ¿no? Los componentes son los mismos. Llaves y valores. Los valores son row IDs que me permiten ubicar o localizar a registros de forma muy eficiente. ¿Vale? Bueno. Entonces, siempre el objetivo de un índice va a ser localizar row IDs. Se escanea y se recuperan row IDs. Así como en un libro se recuperan páginas. ¿Todas preguntas? ¿Nada? No, profe. Bueno. No, profe, todo bien. Ok, bueno, aquí ya se andan preparando para la fiesta, que el pastel y demás, pero bueno, ya veremos en su momento qué hacemos, ¿no? Cuídense, nos vemos entonces el jueves. Buen día. Gracias, No, profe. gracias. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, profesor. Luego, profe. Bye. Profesor, yo tengo una pequeña duda con lo de la práctica complementaria. No sé si me puede ayudar. Sí tengo clase ahorita, pero sí es rápida. Lo que pasa es que me atoré en la primera parte de la práctica complementaria donde tienes que verificar lo de el directorio TMPS, algo así, que esté montado en Te refieres a un la container de Docker, ¿no? dep, ajá, que esté montado en dep y SHM, Ah, ya. No, entonces no tiene que pero, ver con el Docker. ajá, pero a mí no me aparece montado en esa parte. Bueno, me aparecen varios ficheros TMPFS, pero ninguno Sí. está montado en ese directorio, ¿Qué sistema operativo estás usando? a Manjaro. Ah, Y Docker con CentOS. pero del lado de Docker ahí sí tampoco te aparece, ¿verdad? No, sí, Ok. Envíame correo con esa pantalla, por favor, para validar. ya se lo mandé. Ah, bueno, entonces todavía no he revisado el correo. Ah, ok, Déjame lo reviso y te contesto, ¿no? ok, Sobre el muchas correo. gracias.
Sale, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien Yo más? también tengo otra duda. Sí. Es sobre la complementaria 1. Ya hice el resize de la memoria de Linux y ahora tengo un problema con el display. Al momento de querer correr el run styler de la carpeta Oracle Home, ya descomprimido obviamente el zip, me arroja un error de que según el display no se conectó con 2.0. Si has visto los correos de ese, es un problema que ya han tenido varios compañeros. No sé si has visto los correos de eso. Ah, no. ¿Es igualito el problema? Yo creo que sí. ¿Qué sistema operativo tienes como host? Ubuntu. No, entonces sí debería de funcionar. No sé si has aplicado los tips que les he dado en los correos. No los he visto, la verdad. Entonces Chécalos, ahí ¿no? está el problema. Sí. Ok. Dale una revisada. En resumen, ¿qué tienes que hacer? Ajá. Validar las configuraciones que vienen en el manual. Validar lo del socket, validar lo de la variable display, validar lo del comando xhost antes de ejecutar run installer. Eso ya lo hice. Sí. Seguro. Se lo juro. Mándame entonces email con las validaciones para checar si no hay algo raro, porque si es Ubuntu no tiene por qué fallar. Mándame un email, ¿no? Con lo que has validado y ahí reviso si está bien. Sí, está bien, profe. ¿Okay? Otra duda, no hay problema, ¿verdad? Si se envían tarde, porque pues no. la 0 también la envié tarde y pues esta otra vez me volví a atorar. No te preocupes, está bien. Hicimos cambio de tecnología, entonces se entiende, ¿no? Que de repente salen cosas que no hemos contemplado. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profe. Entonces Vale. ahí le envío la captura y Sale. también checo los correos. Órale. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.